Vamos a leer capítulo 1, versículo 4 al 10. Dice: fue pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y díjome Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te enviaré irás tú, y dirás todo lo que te mandaré. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó sobre mi boca. Y díjome Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Esta es la palabra de nuestro Dios. El tema se llama la difícil tarea de la predicación. Solamente, hermanos, pensar un momento en el cómo el pecado ha crecido, va creciendo generación y generación, se dedican al pecado, se desvían de Dios, se olvidan de Dios. Pero gracias a Dios, hermanos, porque siempre hay un remanente, quiere decir siempre hay un grupo de creyentes en todas las generaciones. Siempre ha habido personas que siguen a Jesucristo en medio del pecado. Pero de forma general el hombre se mantiene indiferente a Dios. No quieren saber de Dios. Para el corazón del hombre no es popular, no es llamativo. Y lo hemos dicho muchas veces, pero sigo repitiéndolo. Por eso en las iglesias buscan formas para entretener, para hacer reír, para que la gente se sienta cómoda en las iglesias. Y muchas de estas cosas a lo mejor no son malas en su contenido, hermanos, pero no debe ser la base de lo que es una iglesia, ¿verdad? La iglesia, como hemos estudiado anteriormente, es oración, es primeramente palabra de Dios, oración, alabanza. Pero si tú vas a la iglesia, esto vas a hacer, a cantar a Dios, a hablar la palabra de Dios, a emprender la palabra de Dios, a orarle a Dios. Y lo que hace, hermanos, la palabra de Dios es que va a corregir el pecado. Entonces tal vez esto es uno de los puntos por los cuales el ser humano no quiere escuchar, porque va a corregir nuestras vidas. Pero a nadie le gusta oír decir: bueno, si no caminas en el camino de Cristo vas a ser condenado. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre lo que desea es vivir su vida, ¿verdad? Vivir en la comodidad, en la diversión, en el placer. Y cuando viene la palabra de Dios, corrige nuestras vidas, nos regaña, nos instruye, pero también nos da esperanzas, ¿verdad? Nos da esperanza de aquel que viene a Cristo, obtiene la vida. Y esto es una señal del amor de Dios, ¿verdad? Que nos da el mensaje antes de sufrir el daño. Porque imagínense, solamente si Dios no hubiera enviado predicadores, de repente iba a venir y todos condenados. Oye, pero nos hubieras avisado, ¿verdad? Bueno, la predicación ahí está, ha estado ahí, ¿verdad? Y es cuestión ahora de nosotros, hermanos, oírla o no.
Bueno, el profeta Jeremías, sí, hemos estado viendo que fue un profeta, hermanos, que fue enviado. Todo el contenido de este profeta, todos estos 52 capítulos, ¿verdad? Se resumen en el juicio de Dios, un mensaje de juicio. Entonces Jeremías no tenía tiempo para ahí estar entreteniendo a la gente, o vamos a hacer un jueguito, o a ver, Israel, vamos a hacer un juego para que me escuchen, no. Jeremías fue un profeta, un predicador, para anunciar a Israel su maldad, su pecado y el juicio que ya era en este tiempo irreversible. Ya no había forma de que Dios fuera a arrepentirse de ese juicio. Ya nada más anúnciales, esto les va a pasar por su maldad. Van a sufrir castigo por su maldad. Y ahora Jeremías tenía que ser fiel a este mensaje, ¿verdad? Y esto es un gran ejemplo, hermanos, en nuestros días. Entonces, en esta ocasión, hermanos, después de haber visto un poco la introducción, vamos a ver 3 etapas en la predicación de Jeremías que nos muestran la autoridad de la palabra de Dios. Vamos a ver 3 etapas en la predicación de Jeremías que nos muestran la autoridad de la palabra de Dios. Primero es la elección de Jeremías en el versículo 3 y 4, más concentrados en el versículo 4. Dice, fue así, el versículo 4 y 5, perdón, ya el 3 ya lo vimos. Entonces, fue pues palabra de Jehová a mí diciendo, ¿verdad? Entonces ahí entra el contenido, el mensaje, ¿verdad? Esta es la palabra de Jehová. Ya vimos que las palabras de Jeremías son las palabras de Jehová, ¿verdad? Lo que dice Jeremías es la palabra de Dios. Entonces, desde ahí comienza la autoridad. No es de que Jeremías estaba enojado con Israel o Judá, o tenía él ganas de desquitarse de ellos, o se le ocurrieron estas cosas. No, sino que fue pues la palabra de Jehová a mí. La palabra de Dios vino a Jeremías. Y esto habla de la fidelidad del mensaje, ¿verdad? Un mensaje, a veces, por ejemplo, si un patrón le dice a un manager, ¿sabes qué? El dueño, ¿verdad?, de una empresa, de lo que sea, el jefe, le dice a un manager, dile a tal persona que ya no venga a trabajar, que está despedido. Entonces dicen, ¿por qué no dices tú? No, tú dile, tú eres el manager. Y, ¿verdad? Dile porque falta, no viene, es irresponsable, no hace bien su trabajo. Entonces tú eres el manager, tú dile. Y uno no quiere, ¿verdad? Ese manager no quiere dar ese mensaje porque sabe que va a hacer sufrir a esa persona, etcétera. Pero aquí, hermanos, Jeremías no tenía opción de cambiarle, ¿verdad? Fue a mí palabra de Jehová. Y exactamente como fueron las palabras de Jehová, Jeremías, eso fue a decir. Entonces ahí vemos la elección de Jeremías. Y este es el mensaje. Primero le avisa, yo te escogí. Le dice en el versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieses de la matriz, te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Quiere decir que soberanamente, desde antes que Jeremías incluso viniera a este mundo, desde antes que Jeremías viniera a existir, Dios ya lo tenía elegido, destinado para este momento de Judá, ¿verdad? Dios
conocía que en este momento, al final de la monarquía que estamos viendo, que ya Jeremías fue el profeta que vio al último rey de Israel, de Judá, porque el reino fue dividido, ¿verdad? Y como vimos en los versículos 1 al 3, duró 40 años este ministerio de Jeremías en Jerusalén. En el contexto lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 22 al 25. No lo vean ahorita, pero ahí nos dice el reinado de Josías, que fue del 640 al 609 antes de Cristo. Después reinó Joacás, que solamente reinó 6 meses. Pero después de Josías fue el último rey bueno de Judá. Fue el último rey que hizo lo bueno en los ojos de Jehová, ¿verdad? Antes de Josías reinó Manasés, que hizo, yo creo que fue uno de los reyes más malos, que al final parece que se arrepintió. Entonces tenemos a Ezequías, un rey muy bueno, luego a Manasés, un rey muy malo, luego a Josías, un rey muy bueno, ¿verdad? Que hacían la palabra de Dios. Y ya a partir de Josías, sus hijos, ya ellos declinaron a hacer lo malo, y fue donde Dios, desde el tiempo de Josías hasta el tiempo de Sedequías, que fue el último rey de Judá, les profetiza, pero ya, hermanos, ya no había vuelta para atrás, ¿verdad? Porque Judá se había dedicado a lo malo. Entonces vemos a Joacás, que reina solamente 3 meses, hizo lo malo. Eliaquim, que reina del 609 al 598, hizo lo malo. Luego su hijo Joaquín, que también solamente reina menos de 1 año, hizo lo malo. Y el último rey, que ya fue puesto por Nabucodonosor, ya Nabucodonosor había conquistado Jerusalén, y Sedequías, hermanos, pues fue muerto por mano de Nabucodonosor en Segunda de Reyes 24, 17. En ese periodo de reyes es enviada la palabra de Jehová. Por eso dice en el versículo 2: en los días de Josías, rey de Judá, desde el 627, recuerdan, dijimos, hasta qué año fue cuando entró Nabucodonosor a Babilonia, que les dije, apréndanse ese año, el 586. ¿Ah? 586 antes de Cristo. Y recuerden que los años van para atrás, antes de Cristo van hacia abajo, ¿verdad? 586 años antes de que naciese el Señor, fue donde Jerusalén cayó. Y ahí envía Dios a Jeremías. Dios lo elige, ¿verdad?, como profeta de las gentes, ¿verdad?, como la voz de Dios para el pueblo. Entonces la iglesia, se puede decir, aunque no en este tiempo no era iglesia, la iglesia de Jeremías no era una iglesia buena ni obediente, sino una iglesia rebelde, una iglesia apartada de Dios. Y Dios le da ese juicio, le manda ese mensaje de juicio, y Dios le dice: yo te escogí a ti antes que te formase en el vientre. O sea, no te escogí porque eras un gran estudioso, ¿no?, antes de que te formase. No te escogí porque eras un hombre de oración, no, sino por mi voluntad, por mi soberanía. Antes que salieses de la matriz. Vean cómo desde ahí el Señor ya a las personas, ¿verdad?, los cataloga como seres humanos, antes que nacieses de la matriz. Hoy en día podemos decir, la medicina o la ciencia
dice que cuando está un bebé dentro de la matriz es un embrión y empiezan a darles nombres y no los catalogan como seres humanos. Pero la Biblia dice que antes que saliese Jeremías del vientre de su madre, desde la matriz, él ya estaba apartado para ser profeta. Ya era un profeta, ya era la voz de Dios, era el que iba a traer las palabras de Dios. Jeremías. Entonces, hermanos, es la manera que Dios ha obrado en sus siervos, ¿verdad? No por sus cualidades, sino por su soberanía. Dice, tú vas a ser profeta, yo te voy a preparar. Hermano, Dios te puede usar también, ¿verdad? De muchas formas. Todavía nosotros ni sabemos para qué vamos a ser buenos, pero Dios nos elige y nos toca ser fieles cuando Dios, ¿verdad? nos da esta encomienda. Así como el apóstol Pablo en Gálatas 1:15 dice que Dios lo escogió para ser apóstol de los gentiles, lo envió, ¿verdad? Una persona que estaba en contra del cristianismo, Dios ya lo había escogido para ser un enviado, un predicador a los gentiles. De esta manera, hermanos, Jeremías se convierte en el elegido profeta de Dios, y otra vez no para ahí contarles chistes o para entretenerlos o para hacerles jueguitos, sino para predicarles el mensaje de juicio por su venida. Esa es la primera etapa, hermanos, en la difícil tarea de la predicación. Ahora vean, número 2, la inhabilidad de Jeremías. Ahora Jeremías, vean lo que contesta después que Dios le dice, te escogí, te santifiqué para ser profeta. Dice Jeremías en el versículo 6, y dije, Señor Jehová. Es una expresión de admiración, como diciendo, no puede ser, ¿cómo es que yo? Reconoce el señorío de Dios, ¿verdad? Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y recuerden que dijimos que en esa etapa Jeremías tenía alrededor de 20 a 25 años. No dijo, bueno, pues sí, Dios cualquiera en estos días quisiera tener una iglesia grande, tener una fama grande en el mundo, ser un predicador reconocido, o ser un evangelista reconocido, o ser una iglesia reconocida. Jeremías dijo, Señor, yo ni siquiera sé hablar, soy niño. Quiere decir, soy muy joven. No es de que Jeremías no supiera comunicarse con las personas, simplemente él sintió un gran peso, ¿verdad? Porque era la palabra de Jehová. ¿Cómo voy yo a comunicar la palabra de Dios? Soy inhábil, no estoy capacitado, ¿verdad? Muchas veces, hermano, tú te puedes sentir así, incapacitado para ejercer el ministerio, ¿verdad? Seas hombre, seas mujer, seas joven, seas doncella. Dios, ¿verdad? Cuando te elige a su ministerio, a su obra, en cualquier ámbito, ¿verdad? No precisamente de que, bueno, te vas a ser pastor, no, pero sí, hermanos, tenemos todos como cristianos la habilidad de comunicar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, a donde vayamos, de comunicar nuestra fe, ¿verdad? De comunicar nuestra creencia, de hablar el mensaje de Cristo, y no en nuestras fuerzas, ¿verdad? Nosotros no tenemos la capacidad, las fuerzas para hablar ese mensaje, para comunicar ese mensaje, para transmitir esa fe. Somos iguales, no sabemos hablar, no tenemos experiencia, ¿verdad? Ahí en Éxodo capítulo 4, si lo ven, hermanos, rápidamente, vemos el ejemplo de Moisés.
igual, imagínense, lo mandó a hablar al rey de Egipto, a Faraón, como los egipcios lo tenían al Dios de Egipto, porque así era catalogado Faraón. Dice en Éxodo capítulo 4, versículo 10: entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Ven la misma expresión, Éxodo capítulo 4, versículo 10. ¡ay, Señor! Yo no soy hombre de palabras de ayer ni de antes de ayer. Yo no soy un hombre que pueda comunicarme, que tenga esa habilidad para hablar. Ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pero Jehová le responde a Moisés y le dice: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Verdad? ¿Cómo crees, Moisés, que el hombre tiene la capacidad de hablar? Si se dan cuenta, hermanos, usted no piensa, y lo digo en el buen sentido de la palabra, no pensamos para hablar, ¿o sí? O sea, ¿cómo se dice, tengo hambre? No lo piensas, nada más lo dices. ¿Y quién le dio esa boca al hombre? Dice: ¿o quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Entonces lo que Dios le dijo a Moisés: yo soy el que te hace hablar, ¿verdad? Yo sé que tú eres incapaz, claro, es un hombre, pero vas con mi poder, con mi fuerza, con mi sabiduría. Entonces la misma inhabilidad, ¿verdad? Y vean, estamos hablando de Jeremías y de Moisés. No, estos hombres son tan famosos, ¿por qué? Por su obra, ¿no? Por lo que hicieron, cómo tuvieron la osadía, el valor de enfrentarse a Faraón. Jeremías se enfrentó a un pueblo rebelde a hablar las palabras de Dios. Hermanos, en este mundo tenemos al mundo en contra, las ideas del mundo en contra, ¿verdad? Pero el Señor nos da, hermanos, esa encomienda. También el profeta Isaías, vean Isaías capítulo 6, versículo 5, también en su mensaje, y estamos hablando de grandes profetas, Moisés, Jeremías, Isaías, fueron grandes hombres de Dios, pero vean ellos, cuando se les envió a predicar la palabra de Dios, a comunicar su fe, dice en Isaías capítulo 6, versículo 5, dice: entonces dije: ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios. Prácticamente lo que Isaías está diciendo: todo lo que mis labios hablan es pura maldad. Pero habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces también Isaías, de igual manera como Jeremías, se consideraban no aptos para esta gran encomienda, ¿verdad? Pero Dios los estaba mandando, hermanos. Y así como ellos, nosotros muchas veces decimos: yo no puedo hacer eso. ¿Yo cómo le voy a compartir mi fe? ¿Cómo voy a hablar de Jesucristo a un amigo, a alguien, al mundo, ¿verdad? ¿Cómo voy a contradecir las ideas de la ciencia? Si la ciencia tiene tanta sabiduría, si los filósofos tienen tanta sabiduría, si ya estudiaron, tienen grandes pruebas de sus ideas. No, hermanos, ¿verdad? La palabra de Dios es la que tiene el poder, ¿verdad? Es la que tiene la fuerza. Sí, ciertamente nosotros somos inhábiles, pero Dios es poderoso. Y ese es el tercer punto, hermanos. Vemos que Dios elige a Jeremías. Ya vemos que Jeremías está incapacitado, no está apto para hablar, pero Dios, la tercera etapa es el poder de Dios en la elección de Jeremías. Vean el versículo 7, hermanos.
el poder de Dios en esa lección. Jeremías dice: Señor, yo no sé hablar. Y vean lo que dice en el 7. Y díjome Jehová. Vean qué hermoso que Dios le habla, ¿verdad? Dios te dice, nos dice: díjome Jehová, no digas soy niño, ¿verdad? Lo regaña: no estés diciendo que no puedes, porque a todo lo que te enviaré irás tú. Tú lo vas a hacer, yo te voy a enviar. No importa que la tarea sea difícil, no importa que la tarea sea imposible, a todo lo que te enviaré irás tú. Tú vas a ser obediente y dirás todo lo que te mandaré. Vas a dar ese mensaje, ¿verdad? Aunque te cause, como ya vimos, ¿verdad? Jeremías le causó el desprecio, le causó sufrimiento. Jeremías vio el rechazo, hermanos. Y es que eso es lo que causa la palabra de Dios, ¿verdad? Ya le hemos hablado que, hermanos, cuando se habla de la palabra de Dios, pues hay ideas, pero la palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? Dice: a todo lo que te enviare irás tú. Dice el 8: no temas delante de ellos. Imaginen, hermanos, esto de pueblo ya no era un pueblo pequeño. En ese tiempo Judá era un pueblo experimentado, grande, había crecido. Tenían para este tiempo alrededor de más de 300 años de historia como nación. Era una nación grande, ya no era el Israel pequeño que entró a Egipto, ni el Israel ni siquiera que salió de Egipto. Ya era una nación de más de 300 años, que había tenido muchos reyes, muchos profetas, mucha historia. Y ahora va Jeremías, se sintió muy pequeño, pero Dios dijo: no temas delante de ellos. Por eso ven, que hermanos, que la palabra de Dios, ¿verdad?, es poderosa. Porque contigo soy para librarte, dice Jehová. Vean que todo esto es el mensaje de Jehová. Vean la repetición en el 7. Y díjome Jehová, me dijo Dios. Todo, no digas que soy niño, porque todo lo que te enviaré irás tú, y todo lo que te mandaré, y dirás todo lo que te mandaré. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Jehová. Díjome Jehová, dice Jehová. O sea, es una cuestión de obediencia. Es lo que nos dice Dios también a nosotros. Vean, hermanos, Jeremías, otra vez. ¿Tú crees que eres menos que Jeremías? No, Jeremías era un muchacho de 20, 25 años, ¿verdad? Y le dijo Dios: hazlo. Amén. Y así ha sido Dios. Ha escogido gente, en el buen sentido de la palabra, inútil, ¿no? ¿Verdad? El mundo no escogería a Jeremías para ser un embajador. No, vamos a escoger a alguien de más talento. Dios escoge a Jeremías. Dios apuesta por Jeremías. Dice: él lo va a hacer, va a tener el valor. Y Dios, hermanos, le da las herramientas, le da la investidura, le da la confianza. Por eso dicen: tú ¿por qué temes a ellos? No temas que sean un pueblo experimentado. Amén. No, hermanos. Ahora yo te pregunto, ¿verdad? ¿Cuál ha sido nuestro temor también? Decía un hermano, una frase que estoy tratando de traducir en inglés. Decía: ¿por qué en el mundo, ¿verdad?, nos avergüenza tanto el Evangelio? O sea, ¿por qué te debe avergonzar el Evangelio? No, hermanos, debemos siempre comunicar con firmeza, con obediencia,
La Biblia dice que los pecadores irán al infierno, eso dice, y ahí van a ir. Y la Biblia dice que los que crean en Jesús irán al cielo, eso dice, y eso va a pasar. La Biblia da esa promesa, da esa advertencia y esa promesa. Y la Biblia dice que solamente los que tengan su fe en Cristo irán al cielo. No es que todos somos hermanos y que todos, cualquier religión, no. Solamente los que crean en Cristo. Ese es el mensaje de Dios, del Evangelio. ¿Verdad? Por eso es tan importante, hermanos, la predicación de la palabra de Dios. Por eso es tan importante estar atentos a la palabra de Dios. Obedientes, que seamos obedientes a la palabra de Dios. ¿Verdad? Dios iba a librar a Jeremías. Dice, tú vas a sobrevivir. Jeremías, algunos dicen que llegó a vivir, cuando él comenzó esto, tenía 20, 25 años. Cuando llegó Nabucodonosor, ya Jeremías tenía 60, 65 años, ¿verdad? Y algunos dicen que Jeremías llegó a vivir más de 90 años de edad. Porque Dios, hermanos, quiso que él comunicara su mensaje. Entonces, la palabra de Dios también nos dice como Jesús, ¿verdad?, le dijo a su generación: no temas a los que matan el cuerpo, el alma no la pueden matar. Pedro y Juan, cuando estaban predicando, pidieron a Dios, le dijeron: Señor Jesús, los habían apresado, los habían azotado, y oraron: Señor, danos, ¿verdad?, que aunque nos estén azotando, que aunque nos pusieron en la cárcel, que aunque nos estén amenazando, dale a tus siervos que puedan hablar con confianza la palabra de Dios. Estos son los cristianos de hace tiempo. No estaban ahí con que, pues vamos a hacer jueguitos en la iglesia. Muchas iglesias, ustedes lo ven, hermanos, ya son playgrounds ya. Hay que hacer una actividad juvenil, porque si no se nos duerme. Hay que hacer una actividad para los niñitos, hay que hacer... Y la palabra de Dios ya no existe. Ya no existe, hermanos. Se quedan sorprendidos cuando escuchan un sermón algunas personas. Y a veces que no vaya a ser nuestro caso, hermanos, ¿verdad? Que digamos, no, pues estuvimos hablando en el seminario y algunos comentarios que se oían, hermanos, de que hubo un canto del coro y todos se pusieron a orar y pues se quedaron orando y pues ya no hubo tiempo para el sermón, 5 minutos de sermón, pero estuvimos bien gozosos. Eso es lo que Dios quiere en una iglesia, hermanos. No, Dios quiere hablar su palabra. Pero hoy les dice, si yo les digo esto a los hermanos, invertamos más tiempo en la predicación, va a decir, no, ¿para qué tanto tiempo? ¿Verdad? No ustedes, pero de forma general. Ya no, dice, no, ya se tardó, ya demasiado. A veces anda uno hasta corriendo, bueno, pues ya vamos a acabar porque no hay amor por estudiar la palabra de Dios. Y Dios, ¿verdad?, mandó a Jeremías, dijo: no temas delante de ellos, para librarte, yo te voy a librar, dice Jehová. ¿Verdad? Dios le da el poder de la palabra a Jeremías. ¿Cuáles son mis herramientas? Moisés tuvo una vara, ¿verdad? Noé, Dios le dijo: vas a construir un arca, tú hazla y olvídate de lo demás. Se tardó 120 años construyendo ese arca en obediencia a la palabra de Dios. Sí, amén, amén. ¿Y qué vas a hacer con un arca? Imagínense, hermanos, Noé pudo decir: ay, voy a gastar 120 años de mi vida. Hijos, ¿verás? Él tenía 3, así como yo. Se llamaban Sem, Cam y Jafet. Vamos a gastar
120 años de nuestra vida de carpinteros construyendo un arca. ¿Por qué? Pues es que va a llover. Ay, papá, ya te volviste loco, si ni llueve. Pero es que dijo Dios. ¿Verdad, hermanos? Dios le da el poder. Vean el versículo 9. ¿Cómo hizo Dios? Dice, extendió Jehová su mano y tocó sobre mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué hace un fiel predicador de la palabra de Dios? Predica la palabra de Dios. Ustedes lo han oído. Hay hermanos hay personas que cada 8 días van al cielo y van al infierno. Tienen viajes al cielo y al infierno cada 8 días. Y eso, hermanos, fui al cielo y boom. Hermanos, fui al infierno y regresé. Y yo le diría, pues ahí se hubiera ya quedado del infierno. Ya para qué regresó de ultratumba. Allá, predícale a los demonios. A mí, predíqueme la palabra de Dios. Qué hermoso, hermanos, que ¿verdad? El profeta Jeremías dijo, Dios me puso sus palabras en mi boca. Y entonces cuando Jeremías empezó a hablar, salía pura palabra de Dios. Vean, hermanos, ya para concluir, ahí también Moisés, vean lo que dice Éxodo 4, ya lo leímos. Vean, Moisés iba, pobre Moisés, ahí temblando a hablar con Faraón. Dice, ¿quién dio la boca al hombre? En el 4:11, y en el 12 le dice, Éxodo 4:12, ahora pues ve, que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Vas a ir con Faraón, pero Dios va a ir contigo en tu boca. Y cuando hables, Faraón va a temblar. Le vas a hablar al cielo y va a traer plagas. Le vas a hablar al Nilo y va a convertirse en sangre. A tu palabra vienen las ranas y a tu palabra se van las ranas. A tu palabra viene el granizo y a tu palabra se va el granizo. La palabra de Dios, hermano. Pobre Faraón quedó deshecho, destruido. ¿Con qué? ¿Con jueguitos? No, con la palabra de Dios. Amén, aleluya. Entonces el mensaje, hermanos, vean, hermanos, ya el último versículo, el versículo 10. Mira, ahí nuevamente Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día, vean, sobre gentes y sobre reinos. Los reinos tienen autoridad, ¿sí o no? Los reyes tienen autoridad, las gentes, las naciones. Era una nación grande. Y Dios le dijo a Jeremías, yo te he puesto sobre ellos. Tú eres el que mandas. Lo que tú vas a hablar tiene más autoridad que lo que hablan los gobiernos, que lo que hablan los reyes, que lo que hablan los ricos. Tu palabra es mi palabra. Hermanos, nosotros los cristianitos pequeñitos tenemos la palabra de Jehová. Entonces tenemos que hablar sin temor. No tengas temor. Tú tienes la verdad. Tú tienes la verdad. Eso es lo que Dios ha dicho. No, es que yo no creo en la Biblia. Pues no la creas, ahí te va. Te la voy a decir. Te he puesto sobre gente, sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. ¿A dónde está el entretenimiento aquí? ¿A dónde están las risas y los jueguitos? No, para arrancar. Estas palabras hebreas, hermanos, quiere decir arrancar de raíz, desarraigar toda la maldad, hacer un impacto físico que resulta en una destrucción. Cuando Jeremías habló, destruyó la mentalidad de los judíos. Destruyó todas sus obras.
Hizo una aniquilación, exterminó, destruyó con fuerza y violencia. Imagínense cuando Jeremías empezó a hablar. Por eso dice, cuando él empezó a predicar, y lo vamos a ver más adelante, así dijo Jehová. ¿Verdad? Pero luego, hermanos, no nada más destruyó, sino dice las últimas dos palabras, para edificar y para plantar. Quiere decir que Dios, hermanos, solamente hizo una renovación en Israel, porque iba a venir Nabucodonosor, ¿verdad?, a destruir el templo. Esa escena desgarradora de que los inmundos entran al templo que construyó Salomón, ese gran templo que no hay una construcción similar hoy en día, hermanos. El templo que construyó Salomón, donde entraban los sacerdotes, adoraban a Jehová, era el templo de Dios, pero por la maldad del pueblo entraron los soldados de Nabucodonosor, la gente de Babilonia, y destruyeron ese templo, ¿verdad? Pero Cristo dijo, destruid este templo y yo en 3 días lo levanto. Así, hermanos, Jeremías también tenía ese mensaje de edificar y de plantar, ¿verdad? El pecado, hermanos, siempre es destruido, pero hay una redención, ¿verdad? Lo que Dios quiere es quebrantar nuestros corazones, destruir nuestras ideas, pero para edificar, para plantar en nuestro corazón un corazón que alabe a Dios. Dice ahí Jeremías 24:6. Vamos a ver 2 textos, hermanos. Dice, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y volverélos a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, plantarélos y no los arrancaré. Quiere decir, Israel iba a sufrir ese castigo, pero Dios los iba a regresar a la tierra. Jeremías 31:4 dice, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en coro de danzantes. Aún plantaréis viñas en los montes de Samaria, plantarán los plantadores y harán común uso de ellas. Quiere decir que Jerusalén iba a haber unos días de nuevamente que iban a ser una nación que adorara a Dios. Entonces así, hermanos, en los tiempos futuros, ¿verdad?, Dios va a edificar una ciudad, como dice su palabra, una ciudad santa, llena de redimidos. Hermanos, el pecado, ¿verdad?, va a ser destruido, pero los redimidos van a ser plantados, como dice el Salmo, en la casa de Dios. Entonces, hermanos, tú y yo, ¿verdad?, sigamos en fidelidad, escuchando, aprendiendo, predicando, anunciando la bendita palabra de Dios, hermanos. Que sea para honra de Dios, hermanos. Vamos a cantar otra alabanza.